Plancton en griego significa lo que va errante, y errantes van los microrrelatos del libro Plancton de Sergio Arroyo, publicado por la editorial de la UNED. Hoy en Punto y Coma tenemos el gusto de conversar con este escritor vía internet desde Toluca, México. Plancton es una colección de microrrelatos de Sergio Arroyo, es su debut literario. Ya habíamos tenido la oportunidad de conocer a Sergio como crítico literario a través de uno de sus blogs. También había desarrollado una labor como editor en Santillana, pero propiamente su debut es con este primer libro de cuentos que se integra a la colección Vieja y Nueva Narrativa Costarricense, que además es parte de los nuevos diseños que la editorial ha lanzado para esta colección, ha formado parte de esta nueva cara que tiene la colección. El libro está dividido en 4 partes y todos, como decíamos, son textos muy breves, de microrrelatos, y la mayoría de ellos giran en torno a la tecnología, a la vida moderna, al mundo moderno. Hay una mirada irónica, si se quiere, hay una mirada crítica al mundo moderno. Ya desde la portada, donde aparece un teléfono celular sumergiéndose en el agua, encontramos uno de los temas centrales, que es la dependencia que se tiene del teléfono celular. Entonces, los microrrelatos, que suele ser un género que permite mucho el juego humorístico, el juego irónico, le permiten a Sergio precisamente cuestionar la presencia tan fuerte que tiene los teléfonos celulares en la vida contemporánea. Es la parte central del texto. Estudié filología en la Universidad de Costa Rica. Entré en el mundo de la literatura, por así decirlo, cuando formé parte del taller de estudio Poiesis, hoy ya desaparecido, junto con compañeros como Angélica Murillo, Selene Fallas y otros compañeros. Desde hace aproximadamente unos 3 años vivo en México y estamos en la ciudad de Toluca, en el Cosmovitral, y desde aquí les voy a hablar un poco acerca de mi libro de cuentos Plancton. Plancton es un libro de cuentos breves o de microrrelatos. Yo lo escribí aproximadamente entre el año 2011 y 2012, la mayoría de los cuentos. Otros fueron escritos antes. Durante mi primer año en México yo los corregí casi por un año completo, y aproximadamente hace 1 año y medio aproveché un viaje que hice a Costa Rica para proponer a la UNED la publicación del libro. Consideré a la UNED como casa para Plancton porque cuenta con una colección muy importante para la literatura costarricense que se llama Vieja y Nueva Narrativa Costarricense, y es una colección que se distingue de otras que hay en el país porque no solo le da lugar a la novela o al cuento tradicional, sino que también le da un espacio al cuento breve o al microrrelato. Y tuve la buena suerte de que tuvo buena acogida. A mí me pasa con mucha frecuencia que escribo un cuento y luego lo olvido por mucho tiempo, pueden pasar hasta años. Y luego lo retomo y lo reescribo y lo corrijo y me sale del doble de la extensión o incluso más largo que la primera vez. Y por eso es que me parece que la metáfora del Plancton es una buena forma de llamar el cuento breve, por lo menos según mi experiencia personal. Así como el plancton es la base y el sustento de todas las formas de vida marinas, del mismo modo los cuentos cortos pueden servir para producir otras historias ya para el mismo autor a la hora de retomar una historia, o, lo que es más importante, en la imaginación de los lectores que leen el libro. Y por eso es que el libro se llama Plancton. Las series de luces azules, verdes, amarillas y rojas se encendían y apagaban con una frecuencia que siempre me pareció producto del azar. Esa noche, la iluminación del portal navideño provocó un incendio que acabó con la mitad de la cuadra. Al día siguiente, entre los escombros de la casa, encontré al niño Dios milagrosamente conservado. Solo la aureola se había disipado por efecto del fuego. Cuando yo comencé a escribir, yo me consideraba un enemigo de la literatura de la cotidianidad. Yo quería trabajar o tratar de trabajar temas más metafísicos o más trascendentales. Por ejemplo, el problema de la existencia de Dios, la vida después de la muerte, las paradojas del tiempo. Pero cuando empecé a escribir Plancton,
hubo un cambio, una especie de cambio, y hablaba de temas más cotidianos, más cercanos. Por ejemplo, un cuento típico de Plankton es el que se llama Karma. Es de un señor que se siente avergonzado porque sus sobrinas se burlan de él porque todavía usa reloj de pulsera. Entonces él se acuerda que cuando él era niño, él también se burlaba de su propio abuelo porque usaba reloj de bolsillo. Entonces, aunque es un tema cotidiano y una historia muy sencilla, hay un juego entre dos líneas de tiempo. Aunque no hay una pretensión metafísica por sí misma, sí hay una búsqueda, en cierta forma, de lo trascendente a través de lo cotidiano. Dicen que el aliento es el alma que trata de escapar y solo lo logra el día que uno muere. Por eso se habla del último aliento. Lo que nuestra amiga no entiende es por qué se dice que cuando uno está bien, está alentada y no alientada, calentado y no calientado. Debe existir un ladrón de IES y uno ni cuenta se da. Stevie Limi. Lejano Diquís, Claudio Barrantes. Una historia regional, un acercamiento profundo a lo más recóndito del devenir del Pacífico Sur a través de referencias ampliamente documentadas de descendientes de indígenas, de pioneros y de colonos. El pasado indígena de nuestra tierra contado de forma singular. En la última parte de Plankton, Arroyo propone desde la ficción una historia del microrrelato y para ello incluye 10 géneros distintos de narrativa histórica, arrancando con el mito, pasando por la fábula, el apotegma, la parábola, el cuento de hadas, hasta llegar al microrrelato. La colección no solo integra pequeños relatos, sino que también incluye cuentos más extensos. El tema de la extensión, en el caso del microrrelato, definitivamente es complejo, es problemático y es motivo de muchísimas discusiones, de muchísimos debates. Uno podría aventurar o imaginarse que el hecho de que el género haya tenido tanto éxito en los últimos años se deba al hecho de que nuestra época es una época de pocos lectores o donde la tolerancia del lector es mínima y por lo tanto busca textos más breves. Sin embargo, lo más llamativo es que la novela, que es, digamos, el género extenso, sigue siendo la preferida por los lectores. Lo que más se consume y lo que más se lee es novela. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, el texto breve, porque podemos pensar en un poema, podemos pensar en un microrrelato, ¿es más accesible para el lector? ¿O lo busca porque puede encontrar otros elementos? Y creo que eso es lo interesante, tanto en la poesía como en el cuento, el lector es más especializado si se quiere. No significa esto que sean géneros mejores o superiores que la novela, pero sí ofrecen diferentes cosas y exigen del lector diferentes cosas. Tiene que ver en ese sentido en cómo percibimos la literatura y cómo la consumimos. Y la poesía y el microrrelato exigen una cierta atención y una cierta concentración porque te obligan a pensar en 3 líneas, en 5 líneas, en una página, en 2 páginas. Mientras que la novela te permite pensar también, digamos, en diferido, si se quiere, de alguna manera. Entonces hay como una exigencia inmediata en el caso de la poesía. No significa que el efecto es inmediato, pero exige una concentración distinta. Yo creo en una máxima a la hora de escribir historias. Creo que uno no debe inflar un cuento solamente para llenar una longitud determinada. Por ejemplo, si yo tengo una historia que para contarla correctamente ocupa 40 páginas, entonces yo tengo un cuento de 40 páginas. Si la historia con una página tiene suficiente, entonces tengo un cuento breve. Es muy común que cuando se lanzan convocatorias para antologías o para certámenes, que en las bases de la convocatoria aparezca el número de páginas de las que no se puede pasar. Entonces el escritor escribe su cuento teniendo en mente no pasarse de cierta extensión, agrega una acción o quita una para calzar con eso. Creo que por ahí no es el camino, creo que eso es más estadística que literatura. Otra cosa muy diferente pasa cuando escribo una historia o la reescribo
y descubro más información que me puede ayudar a justificar la acción de un personaje o explicar por qué se da determinada acción. Ahí la historia crece de una manera orgánica, de una manera, si se quiere, natural, pero no es algo forzado. Entonces no es que yo haya escogido escribir microrelatos, simplemente los cuentos que decidí incluir en Plancton eran relatos que ocupaban una extensión breve para poder ser narrados. Sentí rabia y quise gritar una mala palabra, pero me contuve a tiempo y fingí no ver la figurilla. Luego me arrepentí y me devolví donde estaba el niño Dios. Pero en vez de sacarlo y llevárselo a mi mamá y decirle que aquello era señal de esperanza, más bien me le paré encima y la pisoteé y salté sobre él de forma que se hundiera lo más posible entre las cenizas de la casa y mis juguetes carbonizados. Para mí escribir es una actividad que me reporta momentos muy agradables. Por ejemplo, cuando no puedo armar una frase, cuando no encuentro una palabra y cuando finalmente doy con ellas, es un momento muy gratificante. En cuanto a los cuentos que más me dolieron o que más me costaron escribirlos, creo que son los cuentos autobiográficos, sobre todo los que tienen que ver con la familia. Y luego no es que sean cuentos autobiográficos porque la peripecia que se cuenta en ellos me haya pasado exactamente igual, sino que las emociones que se saca de ellos sí. Creo que el tema de la familia es un tema muy complicado. No creo que sea casualidad que tantos escritores de todas las épocas le hayan dedicado por lo menos unas cuantas páginas a este tema. Creo que el tema de la familia y ya no la familia como tema, sino la familia como forma social es muy complicado y es un tema que se merece trabajarlo mucho. Aprendizaje, cognición y neurociencia es la unidad didáctica dirigida al docente que construye conocimiento acerca del proceso de aprendizaje de la población con necesidades educativas especiales. También se aplica para los niños en etapa preescolar, en el área de estimulación temprana y la corrección del lenguaje oral. Hoy comentamos sus contenidos junto a su autora, Melanie Monge. Buenas, Melania. Hola, ¿cómo estás? ¿Y usted? Bien, por dicha. Hoy vamos a hablar de su libro, Aprendizaje, Cognición y Neurociencia. ¿Nos podría hablar de qué se trata este libro? Bueno, en realidad esta unidad didáctica se elaboró con el objetivo de cumplir con uno de las asignaturas de la licenciatura en Educación General Básica de primero y segundo ciclo, con énfasis en necesidades educativas especiales, y para la licenciatura de preescolar, con énfasis en estimulación temprana y corrección del lenguaje. Lo que buscamos con esta unidad didáctica es que el estudiante tenga un acercamiento a los aportes de la neurociencia en el campo educativo. La cognición es la capacidad que tiene el ser humano para aprender, para comprender y para conocer del mundo que le rodea, empleando todas las áreas cerebrales. Estamos aprendiendo a cómo aprende nuestro cerebro, valga la redundancia, ¿verdad? Pero para aplicarlo digamos en este caso, en la enseñanza. ¿Nos puede explicar brevemente los 4 capítulos del libro? Bueno, la unidad se decidió dividir en 4 capítulos fundamentales. El primero es la historia de la neurociencia en general, ¿verdad? Todo su desarrollo y su aplicabilidad. Y en esta parte tratamos de relacionar la neurociencia con el aspecto pedagógico. Entonces hablamos de una nueva ciencia y que se le ha querido llamar la neuropsicopedagogía. En el segundo capítulo se describen todas las estructuras neuronales y sus funciones básicas y las distintas etapas del neurodesarrollo. El tercer capítulo es donde se puntualizan todos los procesos cognitivos superiores, como el lenguaje, la memoria, la atención, y se hace una descripción de ellos y a su vez se relaciona todo lo que es las emociones y la motivación con el impacto que tiene en el desarrollo y fortalecimiento de las estructuras que conforman estos procesos cognitivos. Y el último capítulo, pero no es el menos importante, más bien es uno fundamental, porque en él se desarrolla todo lo que es las funciones
de la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal, si bien es cierto, el cerebro trabaja como un todo, en la corteza prefrontal se encuentran funciones fundamentales, conocidas como las funciones ejecutivas. Dichas funciones son las que nos diferencian del resto de los animales y dentro de ellas tenemos el razonamiento, el sentido común, el control de la conducta, el control atencional y el control de las emociones. Entonces realmente en este capítulo el libro hace un cierre muy particular, ¿verdad? Dándole mucho énfasis a lo que sería el desarrollo de las funciones ejecutivas y su importancia en el aprendizaje y en el desempeño general de la persona. Es importante que los docentes sepan de que las conductas que nosotros presentamos en el diario a diario subyacen una serie de habilidades cognitivas que pueden estar presentes o pueden no estar presentes. Y si no están presentes, debemos de concentrarnos en tratar de desarrollar dichas habilidades. ¿Y cómo se da el proceso de aprendizaje desde la neurociencia? Es muy diferente del enfoque conductual, ¿verdad? El aprendizaje, de acuerdo con la neurociencia, son cambios que sufre nuestro cerebro de manera constante, de acuerdo con la estimulación que se recibe. El concepto de neuroplasticidad es importantísimo, porque en la actualidad se sabe que la capacidad que tiene el cerebro para renovarse es continua hasta que morimos. Entonces, si a uno le ocurriera algún accidente cerebral, ¿verdad? Hay posibilidades de que otras áreas recuperen parte de esa función que nosotros perdimos, aunque no se recupere en su totalidad, ¿verdad? Y sabemos que podemos aprender a lo largo de todo el proceso de vida. La colina de los niños. Germán Hernández. Agudo observador de su entorno, con un lenguaje duro y elaborado, lleno de dudas y humor negro y de una prosa exquisita. Estos cuentos vienen a reclamar para su autor el sitio que se merece dentro de nuestra literatura. Los relatos incluidos en Plancton son como miniaturas narrativas que detienen el tiempo, concentrándolo en instantes, diseñados para explorar las relaciones familiares, el uso y el abuso de los celulares, un terremoto, un apagón y una serie de situaciones marcadas por la centralidad de lo cotidiano. Bien, el libro está dividido en 4 partes. Cada una tiene ciertas características en cuanto a temas y aproximación formal a la técnica del microrrelato. En las 2 primeras partes, sobre todo, nos vamos a encontrar con relatos de la vida cotidiana, con relatos de la vida íntima también, si se quiere. En lo personal, la primera parte es de las que más me gusta, de las más atractivas. Probablemente algo que puede llamar muchísimo la atención del lector es la tercera parte, Un demonio de la soledad, en la cual el tema central gira en torno a la tecnología, a los teléfonos celulares, cómo forman parte de nuestra vida cotidiana. Hay una mirada irónica a esta dependencia, si se quiere, hacia los teléfonos celulares. La técnica del microrrelato de alguna manera permite ese acercamiento irónico, ese acercamiento sarcástico para cuestionar de alguna forma estos aparatos que forman parte hoy de la vida contemporánea. Y por último, la cuarta parte, que es también sumamente interesante, el autor explora de alguna manera diferentes mitos. Aparece un espíritu mítico, si se quiere, en esta obra y le permite de alguna manera jugar con el género y explorar o llevar al límite las posibilidades del género del microrrelato. Eso es interesante porque Sergio además ha teorizado acerca del género del microrrelato como tal, que es un género sumamente complejo, muy en boga desde hace algunas décadas, muy en boga, pero a la vez muy cuestionado, muy criticado, y Sergio precisamente no solamente ha escrito este fabuloso libro de microrrelatos, sino que ha teorizado acerca de los microrrelatos. Y la última parte se puede entender de alguna manera como una suerte de teoría. No es un texto teórico, evidentemente, pero sí hay una reflexión implícita sobre la concepción o sobre la forma del microrrelato. Conforme iba escribiendo los cuentos del libro,
fui notando que había sobre todo dos temas en torno a los cuales giraban la mayoría de los cuentos. Uno era la familia, el otro era el uso de los teléfonos celulares. Entonces, ese fue el origen de por qué el libro está dividido en 4 partes. La primera parte se llama La Sagrada Familia. Es un conjunto de cuentos que tienen en común la relación entre los parientes, sobre todo entre padres e hijos, y en cierta medida también el mundo de la infancia. La segunda parte es donde incluí los cuentos que no calzaban en las demás partes. Es, por así decirlo, la sección de tema libre. En esta parte la unidad viene dada por la duda de qué tratará el siguiente cuento. La tercera parte se llama Un demonio de la soledad y trata acerca de en qué medida la relación que las personas tienen con los teléfonos celulares y con los teléfonos en general ha permitido que haya una mayor incomunicación entre ellas. Y la cuarta parte se llama Historia universal del microrrelato. Es mi parte favorita y se diferencia de las demás partes del libro porque los cuentos de esta sección fueron premeditados. No me fueron simplemente llegando o se me fueron ocurriendo como las demás secciones, sino que yo planeé escribirlos. Lo que se intenta hacer en esta cuarta parte es una historia del microrrelato partiendo del mito antiguo. Entonces, hay un cuento que tiene la forma de un mito, otro que tiene la estructura de una fábula, otro de un koan, y así cada cuento con un género histórico narrativo distinto. Creo que escribí esta cuarta parte como una reacción a que algunas personas consideran que el microrrelato es una ocurrencia de ahora o que es un invento surgido con los blogs o con las redes sociales. Y a través de esta parte yo propongo la tesis de que no es así, de que el microrrelato tiene unas raíces antiguas y firmes que retroceden hasta el tiempo de los mitos. Con estos precios, casi nunca viajo en taxi. Pero ese día quería llegar del trabajo lo antes posible para darle una sorpresa a mi esposa. Compré pizza casera, de las que a ella tanto le gusta. A mí no tanto, nunca fui un gran aficionado a las pizzas. Pero su mirada de sorpresa cada vez que le compraba una, lo valía todo. Llegué a la casa antes que ella y me alegré de que todo pareciera estar saliendo de acuerdo con mis planes. Me cambié. 3 horas más tarde, la pizza fría en su caja de cartón no me dejó mantener por más tiempo la farsa. Vivo solo, a menos que los viejos cuadros que cuelgan de las paredes y las fotos de las que está lleno el álbum familiar cuenten otra cosa. Algunos de los cuentos de Plankton son autobiográficos, en particular los de la primera parte, y los que tienen que ver con la familia, con la infancia. Otros más bien son producto de la observación. Yo siempre he sido un usuario de los autobuses y cualquier persona que use un autobús está en contacto con cualquier cantidad de historias todos los días. Pero hay otro tipo de cuentos que no son ni autobiográficos ni tampoco son producto de la observación. Más bien son cuentos que voy armando. Por ejemplo, tomo un objeto y lo pongo a interactuar con un personaje, o pongo a 2 personajes a interactuar, y en cierto momento introduzco una paradoja o una sorpresa que hace ver que lo que era una historia, que parecía ser una historia muy transparente, muy cristalina, en realidad se puede volver turbia de un momento a otro. Entonces creo que en ese sentido en el libro hay variedad en cuanto a la forma en que son escritas las historias y en cuanto a los orígenes. Pero en general creo que las palabras que Laura Flores le dedicó al libro están muy acertadas. Hipertextualidad, parodia, humor, cotidianidad y hasta juegos como acertijos están incluidos en las ficciones mínimas de Plankton. Encuéntralo en todas las librerías de la UNED. Nos despedimos desde Teorética en San José.